Iglesia Católica, columna, base y fundamento de la verdad. Empezaré diciendo, el que no ama a la iglesia la destruye. A ver, todos sabemos que hay personas en la iglesia que no la aman. Así de sencillo. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué van a hacer? Destruirla, más nada. Porque ellos no aman a la verdad. Y la verdad está en esta Iglesia Católica que es columna, base de la verdad. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, te doy gracias por este día y por la gran oportunidad de poder vivirlo. Te doy gracias para que esta reflexión pueda llegar a aquellas personas que lo requieran. Y te doy las gracias por la esperanza, la fe y el amor que hemos recibido de ti, Señor. Que así sea. Amén. Bendito sea y alabado el Señor Jesús, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien. ¿El diablo ama la verdad? No, Satanás, el diablo no ama la verdad, ama la mentira. Sí, ama solo la mentira. ¿Qué va a hacer el diablo entonces? Destruir la verdad y ocultar la verdad. ¿Y cómo lo va a hacer? El diablo ya tiene sus medios. Llámense sectas evangélicas, llámense iglesias protestantes, o llámense bautistas, testigos de Jehová, asambleas de Dios, mormones, pentecostales, etc. Porque la verdad, te lo digo claro, solo está en la Iglesia Católica. Y Satanás, el diablo, no necesita que nadie se lo diga. Él sabe que destruyendo la base, el fundamento y la verdad de esta Iglesia Católica, va a eliminar su competencia. Sí, su competencia que tienen todas las sectas protestantes. Y de ahí que el diablo la va a atacar con todo, eligiendo como blanco las columnas, las bases y el fundamento de la Iglesia Católica. Más nada. Sepan que toditas las sectas, sin excepción alguna, y otros, sí, y otros como los ateos, los agnósticos, los musulmanes, masones, asambleas de Dios, mormones, pentecostales, en fin, esas iglesias protestantes la van a atacar porque la Iglesia Católica es columna, base y fundamento de la verdad. Y el diablo la quiere destruir. ¿Cómo? Atacando las columnas de la iglesia, atacando las bases de la iglesia, atacando el fundamento de la iglesia. Pero Satanás lo que no sabe es que esta Iglesia Universal Católica, Cristo le hizo una promesa antes de abandonar su vida terrenal, antes de irse a los cielos. ¿Cuál es esa promesa? Vamos a escucharla. Mateo 16, 18 lo viene a decir y dice así: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea y alabado. Mateo dice que Satanás no podrá vencer jamás a la iglesia de Cristo. Lo que no saben los protestantes es que Cristo, para que esta verdad llegara al mundo, Él no dejó nada por escrito. Él no escribió nada. Él no dejó la Biblia escrita, y a mí ningún protestante me podrá decir que Cristo haya escrito algún pergamino o un libro de la Escritura. No, Señor, no es así. Que quede esto bien claro, preciso y fácil de entender. Cristo no agarró ningún pergamino. Cristo no tomó ningún rollo y se puso a escribir el Evangelio de Mateo, el de Juan, el de Lucas y el de Marcos, y diciendo tengo que dejarle la Biblia a mis discípulos. Pero no lo hizo así. Lo único que escribió Cristo, según relatan las Escrituras, cuando le llevaron a la mujer pecadora, ahí Cristo escribió, pero en la tierra, en el suelo. Y los teólogos dicen que son los grandes entendidos, que Cristo escribía los pecados de los sinvergüenzas que le llevaron a la mujer acusándola. Y después de ahí, la Escritura no dice por ningún lado que Cristo volvió a escribir, solo lo dicen los protestantes con el fin de hacer decir al Evangelio que el Señor manda a sus apóstoles a enseñar con Biblia lo que Él les había enseñado, y eso jamás lo dijo Cristo. Eso no es bíblico, ni lo busque porque no lo va a hallar. Es una mentira para engañar al católico. Jesucristo no dejó Biblia, ni tampoco dijo vayan y que cada quien lea la Biblia a su manera, que cada quien vaya y funda su propia iglesia. Eso el Señor no lo dijo tampoco, y ningún protestante puede mostrarme que Cristo escribió, ni les digo a los apóstoles vayan y repartan Biblia y formen iglesia. Mentiroso. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Nada. Él no escribió nada. Él
solo se preocupó por fundar una sola y única iglesia que fuera columna y llevase la verdad. Él hizo la iglesia, él hizo las columnas, él hizo la base y dejó la verdad en esa iglesia universal católica hasta el final de los tiempos. Escúchame bien, hasta el final de los tiempos. Cristo edificó su iglesia en la figura de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y después de fundarla, dejó en esa iglesia la verdad. Y ahora, para que esa verdad pueda llegar a todas partes, entonces está la Escritura. ¿Y cómo fue que se hizo la Biblia? Distinto a como lo propone la doctrina protestante. El protestante enseña que Cristo hizo la Biblia y se lo dio a los apóstoles, diciendo lleven Biblia y funden iglesia. Eso no fue así, jamás. Escuchen, Hechos 1:8, por favor. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibirán una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La iglesia primitiva recibe la misión, es universal hasta los confines de la tierra. Sí, ella tiene las columnas, ella tiene la base y ya tiene la verdad. Ahora tiene que extenderse hasta los confines de la tierra. Y para eso, ¿qué hace la iglesia? Empieza un Mateo a escribir, un San Lucas, un San Juan. ¿Para qué? Para que esa verdad que Cristo dejó a la iglesia sea conocida por todo el mundo. Y así se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Cristo ya no estaba en la tierra. El Antiguo Testamento existía ya. Entonces, más o menos 30 años después que Cristo ya no está, usted puede decir que es menos o puede decir que es más. Pero bien, 30 años después los apóstoles comienzan a escribir, empieza Pablo escribiendo sus cartas y después de otro tiempo se escriben los evangelios. Pero en ese momento no existía la Biblia. Escuche bien, no existía la Biblia, existía solo una parte que se llama el canon de la Septuaginta o canon de Alejandría, Antiguo Testamento o canon de los 70. Bien, pero todavía no es la Biblia completa, sí, hace falta, es una parte. Se termina de escribir hacia el año 90 o 100 con el Apocalipsis de Juan. ¿Para qué se escribió? Para que esa verdad que dejó Cristo en la iglesia, que es columna, iba a ser la verdad, no se quedara estática ahí. Llega el año 382 y el Papa San Dámaso I reúne los 4 evangelios, las cartas de Pablo, las cartas católicas, las cartas a los hebreos y el Apocalipsis, y los pega en un solo libro y le proclama al mundo gritando que ese libro que hoy llamamos Biblia es palabra de Dios. Y saben una cosa, el mundo entero lo creyó y usted también protestante, no se me haga. Biblia significa pequeña biblioteca o colección de libros. Ahora que sabemos que esa verdad la escribió la Iglesia Católica en 73 libros por revelación divina, así nace la Escritura en el año 382 con el Papa de la Iglesia Católica, San Dámaso I. Aclaro que con esto no estoy diciendo que el Papa fue el que la escribió, sino que el Papa San Dámaso I, ministro de la Iglesia Católica que Cristo fundó, la Iglesia Católica fue la que recopiló todos los rollos o los libros que estaban dispersos en las regiones y el Papa los pegó en un solo libro. Y Juan viene a decir, ¿cómo podemos conocer la verdad y mantenernos en la verdad? Cristo dejó un fundamento y una base de la verdad que está en su iglesia. Y esta iglesia escribe el Nuevo Testamento que sale de la mano de los apóstoles y de algunos escribas o amanuenses. Cuando termina de escribirse hacia el año 100, más o menos, un poquito más, menos, todavía no se ha hecho la Biblia y tampoco existían los protestantes. La Biblia la saca la iglesia en el año 382 como el Papa San Dámaso I. Y al sacar la Biblia, escuche lo que San Juan pone en labios de Cristo nuestro Señor para que ustedes y yo lo creamos. Juan 8:31 dice así, decía, pues, Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo ya fundó su iglesia y él les dijo, ustedes serán verdaderos discípulos míos. Pero hay un motivo. Sí, pero hay un motivo. Si perseveran en mi palabra, escuche bien, si perseveran en mi palabra, entonces sepan que esta palabra todavía era hablada y se transmitía solo por tradición.
no se había escrito nada, era la palabra que Jesús enseñó a sus apóstoles, a su iglesia, pero todavía no se había puesto por escrito. ¿Qué les dijo Jesús? Escuchemos Juan 8, 31 al 32. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuche esto, protestante. Si yo no estoy en la iglesia que hizo la Biblia, escuche bien, si yo no estoy en la iglesia que hizo la Biblia, jamás conoceré la verdad. Cristo dejó a esa iglesia para que sea columna y base de la verdad. Cristo deja la verdad hablada al fundar su iglesia, para que esa iglesia la ponga por escrito, para que esa iglesia haga la Biblia y le diga al mundo la verdad. Tan es así que estamos en el año 2024 y usted puede leer la Biblia y conocer la verdad revelada por Dios mismo. ¿Lo escuchó? Por Dios mismo. Y gracias a esta Iglesia Universal Católica, que es columna, base y fundamento de la verdad, pregunto, ¿será que Cristo se lo dijo también a otras iglesias? No. ¿Será que se lo dijo a los testigos de Jehová? No. Y no, porque ellos no hicieron la Biblia. ¿Será que se lo dijo a los protestantes? No, porque tampoco hicieron la escritura. La de los pentecostales, no, porque no existía. A ver, ¿cuándo se hizo la Biblia? Entonces, ¿y quién la hizo? ¿De qué iglesia estamos hablando? De la Iglesia Universal Católica, más nada. Esta fue la iglesia que hizo la Biblia. El protestante podrá decir que ellos son una verdadera iglesia. Sí, les pregunto, ¿por qué no hicieron la Biblia? ¿Por qué no hicieron las escrituras? Si son una verdadera iglesia. A ver, díganme, ¿dónde estaba el protestantismo cuando la Iglesia Católica hizo la escritura? No existían, todavía solo eran el proyecto de Satanás, más nada. Eso era un proyecto de Satanás. Si la verdad está en las escrituras y la Biblia la hizo la Iglesia Católica, entonces la Iglesia Católica tiene que ser la una y la única verdadera iglesia de Cristo. Y en ella están las bases y el fundamento de la verdad. No nos podemos equivocar. No nos hagamos los tontos. ¿Para qué me voy a ir a otra iglesia? Llámese como se llame, si no hicieron las escrituras. Yo como católico caería en el mismo error en que tienen los protestantes. Ninguna secta puede ser base y fundamento de la verdad. Simplemente agarraron la Biblia de la Iglesia Católica y a partir de ahí cada secta empezó a interpretar las escrituras a su manera. Vienen los testigos de Jehová, vienen los testigos Masái, y entonces, ¿para qué dejó Cristo a esa iglesia? No es como me lo dice el protestante. Escucha lo que Pablo dice, pero escúchalo bien. Primera de Timoteo 3:15, dice Pablo: pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto el mundo tiene que saberlo, esto el mundo lo tiene que tener claro. Hay una revelación. Cristo dejó una iglesia para que conozcan la verdad, y esa iglesia es la que hizo la Biblia, la Iglesia Universal Católica. Ella hizo la Biblia, no fueron los protestantes. Entonces sepan que 1500 años después apareció el protestantismo con Martín Lutero. Luego vinieron los calvinistas, después los testigos de Jehová, mormones, etc. Pero han interpretado torcidamente las escrituras para su propia conveniencia. Y ahora cada quien tiene su propia doctrina y tiene su propia iglesia evangelizando como les venga en gana. Y ese es un gran error del protestante. Cristo nos invita a permanecer en su palabra. Él nos llama a permanecer en la verdad. Él nos llama a permanecer en donde está la garantía de esa verdad, en su iglesia, la que él fundó en la figura de Pedro. Y sepan que todo aquel que ande en la secta anda fuera de la verdad, porque el protestantismo no es la iglesia del Dios vivo, ni es columna y base de la verdad. Que le quede bien claro, hermanito católico, usted verá si se mete a protestante, es su problema, y siga amando esa gran mentira, y siga amando ese camino oscuro. Nosotros los católicos bien sabemos dónde estamos sentados y en dónde debemos permanecer, en la una y única iglesia del Dios vivo, la Iglesia Universal Católica. Es ella en la que debemos de mantenernos hasta el final y punto. Sigue diciendo 1 Timoteo 3:14, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti. Verso 15, pero si tardo, para que sepas, palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Pablo está dando instrucciones, está dando normativas que debemos de seguir y cumplirlas. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué debemos de aprender? ¿Qué debemos de saber? Hoy lo vamos a gritar para que el mundo lo escuche, para que los católicos lo escuchen, para que los no católicos también lo escuchen, para que el protestante lo escuche. ¿Qué hay que saber? Mateo lo viene a decir, primera de Mateo 3:15, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Pablo enseña cómo nos debemos de portar. ¿Dónde? En la casa de Dios. Eso es lo que tenemos que saber. Porque usted no debe de portarse como le venga en gana. No es que yo me porto como a mí me gusta y me dan ganas. No, señor. Pablo lo dice. Les doy esta normativa para que sepan cómo portarse en la casa de Dios. Tenemos que aprender a portarnos en esa casa. Pablo dice que esa casa es la iglesia. Y el protestante le dice, no, Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia es invisible, no se puede ver, la iglesia es espiritual. Y Pablo dice que uno no puede portarse como le venga en ganas en la iglesia del Dios vivo. Usted no puede hacer lo que le parezca. Aprenda a portarse como lo manda la Sagrada Escritura. Más nada, Señor. Comportémonos en la casa de Dios, que es la iglesia. No la iglesia de Juan, no la iglesia de Miguel, no la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Martín Lutero, no es la iglesia de Calvino o en la de José Smith, no en la iglesia de Elena de White. Pero sepan que a nosotros los católicos nos debe de importar una sola iglesia. ¿Cuál es iglesia? La Iglesia Universal Católica, no las iglesias protestantes. Ellas no son la iglesia de Dios, del Dios vivo. ¿Y sabe por qué? Porque no son la iglesia de Dios. Porque sabemos quiénes son, porque nosotros sabemos quiénes son sus fundadores. Primero Martín Lutero por el año 1520. Y sepan algo más, Martín Lutero no era Dios. Elena de White no era Dios. José Smith no era Dios. Entonces, ¿por qué hay muchas iglesias en el mundo? Si no son la iglesia de Dios, pero dicen llamarse ser iglesia de Dios. Entonces, lo primero que debo conocer es a su fundador. Sí, ahí está la razón de la iglesia, para saber si estoy en la iglesia del Dios vivo. Porque la Biblia habla cómo debemos de portarnos en la iglesia o en la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo, no la de José Smith ni la de Carlos Pérez. Entonces, ¿cuál es la iglesia del Dios vivo? La Iglesia Universal Católica. Porque su fundador es Cristo, que es Dios mismo. Cristo funde esta iglesia allá en Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso esta iglesia católica es apostólica, porque viene desde los apóstoles. Ahora, viene una revelación. A los protestantes les gustan mucho las revelaciones. Aquí se nos revela algo que estaba oculto. Y algo que estaba oculto a través de la historia de la humanidad. Algo que no sabíamos y algo que debemos de conocer y saber. ¿Cuál es esa revelación? Escuche lo que viene. Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Qué bien. Que es la iglesia del Dios vivo, columna, momento de la verdad, palabra de Dios. Te la amo, Señor. Más claro no puede estar Pablo. Pablo está revelando a la iglesia del Dios vivo y está revelando que hay una sola iglesia y que esa iglesia es pilar y base de la verdad. Y que esa iglesia es la del Dios vivo. En esa iglesia usted y yo debemos de estar, porque las otras iglesias no son pilar ni son bases de la verdad. En eso se puede en esa iglesia usted puede sentir bonito, pero no son pilar y bases de la verdad. En esas iglesias hay milagros, claro que hay, pero no son pilares y bases de la verdad. En ellas se expulsan los demonios, sí, es verdad, pero no son pilares y bases de la verdad. Son iglesias, pero no son la iglesia del Dios vivo. Y nosotros queremos estar en la iglesia del Dios vivo, que es pilar y base de la verdad. Según la revelación, que es palabra de Dios, escuche bien, que es palabra de Dios, la iglesia fundada por Cristo, fue fundada por Cristo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser pilar y base de la verdad. Dios no quiso que la verdad quedara a la deriva, como un barco en alta mar, que las aguas lo llevan a donde quiera, o en manos de Juancito, o en manos de Catalino. No, Cristo dejó la verdad en su una y única iglesia, para que se prolongue y se extienda y se mantenga a lo largo de todos los siglos. ¡Qué hermoso!
Qué maravilloso, ¿verdad? Concluyo. Si usted no ama la verdad, le pregunto, ¿a quién va a usted a odiar? Hoy, a la iglesia de Cristo. Entonces, ¿a quién tiene que destruir? A la iglesia del Dios vivo. ¿Por qué? Porque esa iglesia es columna, base y fundamento de la verdad. Le pregunto, ¿el diablo ama la verdad? No. Entonces, ¿a quién va a perseguir Satanás? ¿A quién tiene el diablo que destruir? A la verdad. Sí, a la verdad que está en la iglesia. Él la va a atacar. ¿Por qué? Fácil. Porque la iglesia católica es la competencia del diablo. Y ahí es donde están las ovejas que el diablo se quiere llevar. No están en otras iglesias. Las demás son las mismas. Sí, las demás son las de Satanás. Por eso el diablo tiene que destruir a la iglesia católica. Porque en la iglesia católica están las ovejas que él, Satanás, necesita para su rebaño. Y para llevárselas con él a su redil. Satanás quiere que se pierdan. Satanás quiere que blasfemen contra el Señor. Satanás siempre va a atacar, sí, siempre va a atacar a la iglesia del Dios vivo. Él siempre va a estar en contra de esta iglesia universal católica y le doy la razón. Es sencilla, muy sencilla, escúchelo. Escúchelo, por favor, porque la Iglesia Universal Católica es columna y base y fundamento de la verdad. Gracias, que el Señor les bendiga. Y no se olviden de darle like, darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo, para que le sigan llegando las notificaciones de cada video que estaré subiendo. Adiós, gracias.